Estamos aquí volando en un globo, tenemos muchos templos detrás, al fondo tenemos Valle de los Reyes aquí en Luxor y más allá podemos ver el río Nilo y más globos. Es muy interesante, puedes ver cómo el Nilo da vida a todo Egipto, porque cerca del Nilo todo es verde y muy abrupto empieza el desierto. Casi toda la gente aquí vive muy cerca al río. Bienvenidos a la Cometa Travel. Estamos aquí en una playa a la orilla del río Nilo y es bastante lindo. Puedes ver todos los lugareños ahí bañándose. Hay unos turistas también. Si mires detrás puedes ver unos camellos si quieres montar camello en la playa. Y quería hacer un video sobre el río Nilo y este me parece el lugar perfecto para hacerlo. Es que si el río no existía, no existiría el antiguo Egipto ni el moderno Egipto. El antiguo griego, Heródoto, el padre de la historia, dijo que Egipto era el regalo del Nilo. Y la razón es porque el Nilo se inundaba cada año. Y de pronto esto suena mal. Antes de empezar a viajar, yo vivía al lado de un río y si el río se inundaba cada año, me iría. Pero para Egipto era muy bueno porque llovía en el sur, en Etiopía, y las inundaciones venían desde allá y llevaba mucho limo, tierra muy fértil, y lo dejaba en los campos en el norte del país. Y esto era muy bueno, ellos podrían hacer 3 cosechas al año. Entonces, en este caso, las inundaciones no eran malas, eran la razón que el país podría existir. El río era tan importante que no tenía nombre, simplemente se llamaba Iteru, que significa el río. Incluso el nombre del país no se llamaba Egipto en la antigüedad. Se llamaba Kemet, que significa tierra negra. Y eso refiere a la tierra negra y muy fértil que dejaba el río Nilo cada año. Y aquí en Aswan, donde estamos, pueden ver que no es muy fértil porque pues, las dunas llegan hasta la orilla del río. Pero más al norte se abre y son valles gigantes. Y el banco del Nilo es más alto y va bajando después del banco. Entonces, cuando se inundaba, el agua se quedaba. Eso dio a los granjeros mucha agua para sus cultivos. Y con eso, Egipto podría tener una población muy grande. Por ejemplo, el faraón Ramsés II tenía un ejército de 100,000 hombres. Eso fue hace más que 3,000 años, entonces es bastante impresionante este dato. Espero que disfrutaron escuchar un poco sobre el río más largo del mundo y no olviden dar me gusta y compartir el video y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Acabo de meterme en el río Nilo y es bastante frío. Es la perfecta manera de terminar un día en que llegó a 42 grados aquí en Aswan.